Prepárense para una inversión profunda. Hoy nos sumergimos en el heavy metal japonés con los legendarios Loudness. Una banda que no solo rompió récords, sino también barreras culturales. Exacto. Tenemos biografías, entrevistas, reseñas, un montón de material para explorar su impacto global. Lo que me fascina de Loudness es cómo su música trascendió fronteras. Su sonido era potente, agresivo, algo totalmente nuevo en la escena musical japonesa de principios de los 80. Hablamos de 1981, Osaka, Akira Takasaki y Munetaka Higuchi, la dupla creativa detrás de Loudness. Ambos ya venían de otra banda, Lazy, pero con Loudness buscaban algo más pesado, ¿no? Mucho más. Y su álbum debut, The Birthday Eve, lo dejó clarísimo. Un sonido crudo, potente. Imagínate el impacto en ese momento. Fue una declaración de intenciones. Y no tardaron en llamar la atención internacionalmente. Con The Love, Devil's Land y Disillusion ya estaban dando que hablar fuera de Japón. Disillusion es clave porque lo regrabaron en inglés. Ahí ya se vería la ambición de llegar a un público global. Claro, pero a principios de los 80, para una banda japonesa, romper en el mercado occidental era un desafío enorme. Más que un desafío, un muro. El heavy metal era visto como algo occidental. La idea de una banda japonesa triunfando en ese género era casi inimaginable. Y encima con letras en inglés, debieron enfrentar muchos prejuicios. Sin duda. Pero Loudness tenía la música, la energía y la determinación para romper esos esquemas. Y vaya si lo hicieron. Con Thunder in the East en 1985, la cosa explotó. Thunder in the East fue su gran golpe. Crazy Nights sonando en MTV, imagínate. Para una banda japonesa en esa época era algo impensable. Los consolidó como pioneros. La primera banda japonesa de heavy metal en lograr un éxito masivo fuera de Japón. Marcaron un antes y un después. No solo estaban haciendo música, estaban derribando barreras. Abrieron un camino para que otros artistas japoneses lo siguieran. Totalmente. Desafiaron la idea preconcebida de cómo se veía y sonaba el heavy metal. Su talento y dedicación rompieron fronteras culturales. Y no se quedaron ahí. Se fueron de gira con Mötley Crüe, con AC/DC. Demostraron que podían compartir escenario con los grandes. Y su siguiente álbum, Lightning Strikes, llegó al puesto 64 del Billboard 200. En 1986, una banda japonesa cantando en inglés en las listas americanas. Increíble. Habla de la potencia musical de Loudness y de la visión de Akira Takasaki. Takasaki era un genio de la guitarra. Se ganó el apodo de el Eddie Van Halen japonés. Un virtuoso. Su técnica era increíble y sus solos eran puro fuego. Iba más allá de la velocidad. Sus solos contaban historias, transmitían emociones. Influyó a toda una generación de guitarristas en Japón y en el mundo. Y la voz de Minoru Nihara, potente y única, complementaba la intensidad de la banda a la perfección. Tenían una química increíble, una energía que se transmitía en cada canción. Pero como muchas bandas, su camino no fue siempre fácil. A finales de los 80, Loudness enfrentó cambios y desafíos. La salida de Nihara en 1989 marcó un antes y un después. ¿Cómo afectó eso a la banda? Y a los fans. Fue un golpe duro para todos. Nihara era una parte esencial del sonido de Loudness. Su voz era icónica. Dejar ese hueco era complicado. Y para llenarlo, llegó Mike Becerra, un vocalista estadounidense conocido por su trabajo con Yngwie Malmsteen. Con Becerra, su sonido cambió. Sus álbumes Soldier of Fortune y On the Prowl tenían un sonido más americanizado, más hard rock. Fue un intento de adaptarse al mercado occidental o una evolución natural. Es un debate que sigue abierto. Algunos creen que buscaban un sonido más comercial para encajar en Estados Unidos. ¿Y qué sacrificaron en ese proceso? Perdieron algo de su esencia. Algunos fans lo creen. Dicen que sus álbumes, aunque bien producidos, no tenían la magia de los anteriores. Otros los defienden como una exploración válida de nuevos sonidos. Es complicado, ¿verdad? Encontrar el equilibrio entre la integridad artística y el deseo de llegar a un público más amplio. Y más cuando navegas entre culturas tan diferentes. Totalmente. Muchas bandas que cruzan fronteras se enfrentan a ese dilema. ¿Cómo mantienes tu autenticidad y a la vez conectas con un público más amplio? Es un acto de equilibrio difícil. Y en el caso de Loudness, ¿crees que lo lograron? Depende de a quién le preguntes. Lo que es innegable es que esos álbumes marcaron un punto de inflexión en su carrera. Un punto que nos lleva a la siguiente etapa de su historia. Pero esa la dejamos para la próxima parte de nuestro viaje con Loudness. Me dejas con la intriga. Tendremos que esperar para descubrir qué pasó después con esta increíble banda. Quedamos en la salida de Mike Becerra y los cambios que trajo a Loudness. A principios de los 90, la banda decide dar un giro, buscando recuperar esa chispa que los había llevado al éxito. Un giro. ¿Qué hicieron? No me digas qué. Exacto. Minoru Nihara regresa a Loudness en 2001. Un regreso triunfal que emocionó a los fans de la vieja escuela. ¡Wow! Puedo imaginar la reacción. Nihara era la voz clásica de Loudness. Su regreso seguro fue un golpe de nostalgia. Sí. ¿Y la crítica? ¿Cómo lo recibió? Con los brazos abiertos.
Para muchos significaba una vuelta a las raíces, una reconexión con la esencia de Loudness. Y la banda no defraudó. Spiritual Canoe, su primer álbum con Nihara de vuelta, fue un éxito. Volvieron a su sonido de los 80. ¿O había algo nuevo en su música? Manteniendo su energía y potencia, pero con una evolución notable. Se sentía una madurez, una profundidad que reflejaba su crecimiento. No se quedaron en el pasado e integraron sus experiencias para crear algo fresco. Es increíble cómo Loudness se ha reinventado a lo largo de los años, adaptándose sin perder su identidad. Hablemos de su legado, de su impacto en el heavy metal. Mencionaste que abrieron camino para otras bandas japonesas. ¿Puedes contarnos más? Claro, Loudness inspiró a toda una generación de músicos en Japón. Demostraron que una banda japonesa podía triunfar en el heavy metal mundial. Bandas como Easy Japan, Sekima Sekanto, incluso Baby Metal, con su estilo más moderno, le deben mucho a Loudness. No solo conquistaron el mercado occidental, sino que también ayudaron a crear una escena vibrante en su propio país. Exacto. Plantaron una semilla y de ella nació una escena rica y diversa que sigue creciendo hoy en día. Y su influencia no se limita a Japón. Akira Takasaki, con su estilo único, ha inspirado a muchos guitarristas occidentales. Su técnica, su velocidad, su precisión y esa habilidad para crear melodías increíbles, incluso en los solos más complejos. Dejó huella en el mundo del heavy metal. Muchos guitarristas en Japón y en Occidente lo ven como un maestro. Es fascinante cómo una banda de Osaka llegó a tener un impacto global tan grande. ¿Qué crees que hace a Loudness tan especial? Es una combinación de factores. Su talento, por supuesto, es innegable, pero también su pasión, su energía, su autenticidad. Nunca se conformaron con ser una copia de algo ya existente, forjaron su propio camino, fusionando influencias occidentales con su identidad japonesa. Esa mezcla es lo que los hace tan atractivos para fans de todo el mundo. Su historia es una prueba del poder de la música para trascender culturas y conectar a personas de diferentes partes del mundo. Y siguen activos, creando música nueva y emocionando a fans de todas las generaciones. Así es. Loudness no vive de su pasado. Siguen evolucionando, experimentando, desafiándose a sí mismos y a su público. Por eso siguen siendo relevantes después de tantos años. Y hablando de mantenerse relevantes, ¿qué de sus álbumes más recientes? Mencionaste The Sun Will Rise Again y Rise to Glory. ¿Cómo se comparan con sus trabajos anteriores? The Sun Will Rise Again es potente y emotivo, muestra la madurez de la banda. Las letras son profundas, reflexivas, y la música combina su sonido clásico con elementos modernos. Rise to Glory, en cambio, tiene una energía más cruda, agresiva, un regreso a la época dorada del heavy metal. Ambos álbumes demuestran que Loudness sigue en plena forma. Es inspirador ver una banda con tanta trayectoria encontrar nuevas formas de reinventarse y emocionar a su público. ¿Qué mensaje crees que nos deja Loudness con su música y su historia? Loudness nos enseña que la pasión, la perseverancia y la autenticidad son claves para el éxito. No importa de dónde vengas, si tienes un sueño y luchas por él con todo tu corazón, puedes lograr cosas increíbles. Y la música, con su poder universal, puede ser un puente entre culturas, una herramienta para unir a personas de todo el mundo. Es realmente impresionante cómo Loudness ha logrado mantenerse relevante después de tantos años. No solo han sobrevivido a los cambios en la industria musical, sino que han seguido adelante, inspirando a nuevas generaciones de músicos y fans. Es una muestra de su dedicación a su arte, de esa pasión por el heavy metal que nunca han perdido. Loudness nunca ha seguido modas, siempre han hecho lo suyo, fieles a su visión, y eso es algo que hay que admirar. Totalmente de acuerdo. Y hablando de visión, hay algo de Loudness que me parece fascinante, esa capacidad de fusionar la cultura japonesa con el heavy metal occidental. ¿Cómo describirías esa fusión? ¿Qué elementos de la cultura japonesa se pueden apreciar en su música? Es una pregunta interesante. A nivel musical, a veces se puede notar la influencia de la música tradicional japonesa en algunas melodías y armonías. También se ve un énfasis en la precisión, en la disciplina, rasgos que a menudo se asocian con la cultura japonesa. Pero más allá de lo musical, creo que Loudness transmite una cierta actitud, una determinación, un espíritu guerrero que resuena con la figura del samurái. Es como si hubieran tomado la energía del heavy metal occidental y lo hubieran combinado con la estética y la filosofía de Japón. Exactamente. Y esa mezcla única es lo que los hace tan especiales, tan cautivadores. Loudness nos muestra que el heavy metal no tiene fronteras, que puede adoptar diferentes formas sin perder su esencia. Y hablando de no tener fronteras, recordemos que Loudness fue una de las primeras bandas japonesas en triunfar en el mercado occidental. ¿Qué impacto crees que tuvo su éxito en la percepción del heavy metal japonés a nivel global? Su impacto fue enorme. Loudness abrió las puertas a otras bandas japonesas, demostró que el talento musical no se limita a una sola región. Gracias a ellos, el heavy metal japonés comenzó a ser tomado en serio en Occidente, dejando atrás los prejuicios. No solo triunfaron como banda, sino que abrieron el camino para toda una generación de músicos japoneses. Sí, fueron pioneros, allanaron el camino para que otros siguieran sus pasos. Y su legado sigue vivo.
Y para ir cerrando nuestro viaje con Loudness, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar. ¿Cómo creen que ha evolucionado la relación entre el heavy metal japonés y el occidental a lo largo de los años? ¿Y qué papel ha jugado Loudness en esa evolución? Es una pregunta interesante. Lo que es claro es que el heavy metal japonés ya no se ve como algo extraño o marginal. Se ha ganado un lugar en el panorama global con una base de fans sólida en todo el mundo. Y Loudness, sin duda, ha sido clave en esa transformación. Totalmente de acuerdo. Loudness nos recuerda que la música puede unir culturas, que es un lenguaje universal que nos conecta a todos. Exacto, un mensaje poderoso y esperanzador. Y con esa nota inspiradora, damos por concluida nuestra inmersión en el mundo de Loudness. Espero que hayan disfrutado de este viaje. Y recuerden, si quieren seguir explorando el heavy metal japonés, hay un montón de bandas increíbles por descubrir. Sigan rockeando.